Vimos en la primera unidad ensamble y creación de planos de animaciones, ¿no? Segunda sesión, tolerancias generales y geométricas. Al finalizar la sesión, el estudiante elabora planos con tolerancias generales y geométricas según la norma ISO-E, ¿no? En formato A4 con todas las normas y características para la fabricación del producto industrial, aplicando las técnicas trabajadas en clase, mostrando ética y profesional. Entonces, bueno, vamos a trabajar con, yo creo que en AutoCAD, ¿no? Sí, porque vendría a ser el software un poco más estándar, ¿no? Sí, estándar aquí no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? AutoCAD es uno de los software referencia. Claro que hay otros, pero digamos que AutoCAD domina, ¿no? Domina okay, la industria en este aspecto. Así es que con ese software que vamos a trabajar. Tolerancias generales y geométricas, ¿no? El correcto acotado, el correcto dimensionado, cotas, ¿no? De ingeniería mecatrónica. Básicamente tipos de cotas y cómo se agregan las tolerancias de las cotas, ¿no? Entonces, es bien simple esto, ¿no? Lo que se llama bi de dos, pues, ¿no? Bilateral, ¿no? Entonces, tenemos más y menos. O sea, puede ser un más menos 0.04, ¿no? Entonces, iría básicamente de 1.496, ¿no? O sea, menos 0.04, hasta 1.504, ¿no? Milímetros. Entonces, acá la tolerancia permitida a lo largo, ¿no? El rango sería de 0.08 milímetros en total. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser simétrico de esta forma, ¿no? También se puede indicar, como pueden ver aquí, este, un más 0.02 y un menos 0.01, ¿no? Lo cual iría de simplemente 1.875 a 1.878, ¿no? Con un rango de 0.03, ¿no? O si no, también así, ¿no? O sea, son varios ejemplos que se pueden usar. Ahora, también tenemos la tolerancia unilateral, ¿no? Establece la desviación en un sentido a partir de la dimensión nominal, ¿no? Ejemplo, ¿no? 31.6, ¿no? Más 0.8, ¿no? Como te dicen más 0.8, eso quiere decir que la medida puede variar desde 31.6 hasta 32.4, ¿no? O sea, más 0.8, ¿no? Pero acá la tolerancia total sería de 0.8. Similar al anterior, ¿no? Solo que acá es unilateral, pues, como su nombre lo indica, ¿no? Las tolerancias son acumulativas, ¿sí? Son acumulativas. Cuando la ubicación de una superficie se ve afectada por más de un valor de tolerancia, ¿no? Dichas tolerancias son acumulativas. Ejemplo, acá tenemos una primera medida, ¿no? Creo que es 1000, punto, no se nota muy bien, pero al parecer es 995. Después tenemos otro 1.00 con 0.995. Y el último me parece que es 1.000 con 0.885, ¿no? ¿Ok? Si sumamos estas tres medidas sería pues 1, 1, 1 sería 3, ¿no? 3. Y la tolerancia sería, habría que verificar, ¿no? Que la suma de estas tres sería, como pueden ver ahí, 2.99 o 2.985, 2.95, bueno, por ahí, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Entonces se acumula aquí, ¿no? La tolerancia. ¿Okay? Conceptos, algunos conceptos, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es el tamaño verdadero? El tamaño, ¿ok? Es el tamaño medido. Ese es el que se considera el tamaño verdadero. O sea, lo que tú midas vendría a ser el tamaño verdadero, ¿no? Una cosa es lo que puede decir su manual, ¿no? Su etiqueta o su placa, y otra cosa es lo que tú mides, ¿no? Porque el valor verdadero viene a ser el medido, o el tamaño medido, ¿no? El tamaño verdadero. Ahora, el tamaño básico es el tamaño teórico, ¿no? A partir del que se obtienen los límites de esa dimensión mediante la aplicación de tolerancias, ¿no? Tamaño básico, ¿no? El tamaño teórico. Los límites de tamaño son los tamaños máximo y mínimo, ¿no? Permitidos en una dimensión específica. Son los límites. Y la tolerancia es la diferencia entre los límites de tamaño, ¿no? La tolerancia. Bueno, esos son conceptos. Eso es lo que vemos en como se dice, pues, en una medida, ¿no? Una cota. Vemos el tamaño, el más menos o el menos o el más, el rango, la tolerancia y finalmente lo que se mide, ¿no? Es el verdadero, ¿no? Las tolerancias y los procesos de maquinado. Con las máquinas, ¿okay? Tipo un torno, tipo un esmeril, ¿no? Tipo una fresadora, se realizan diferentes tipos de operaciones, ¿no? Como por ejemplo esmerilado, rectificado, ¿no? Pulimentado, torneado, perforado, ensanchado, escariado, otra vez torneado, perforado, ranurado, aplanado, formado, fresado, taladrado, ¿no? Son operaciones que se hacen con la pieza
mecánicas, ¿no? ¿Okay? Un esmerilado, pues es simplemente, ¿no? Tipo un pulimentado, esmerilado, no sé si conocen un esmeril, ¿no? Esmeril. Perforado, bueno, hueco, ¿no? Ensanchado, pues un hueco se puede pues, ampliar, ¿no? Escariado, pues en la parte externa, ¿no? Normalmente se amplía para poder, digamos, colocar, digamos, las cabecillas de los pernos, ¿no? Los tornillos, etcétera. Torneado para un torno, pues, ¿no? Un torno, que se modifican okay, la forma, ¿no? De la pieza mecánica. Y bueno, ahí tenemos diferentes tipos de operaciones. Estas tolerancias deben ser consideradas, dice, como posible, siempre y cuando permitan el uso satisfactorio de la parte maquinada, ¿no? Entre más estrecha sea la tolerancia, más costosa resultará la manufactura, ¿no? De la parte. Eso es obvio, ¿no? Mientras la tolerancia sea menor, o sea, más fina, por así decirlo, más preciso, ¿no? No sé si la diferencia entre exactitud y precisión, ¿no? O sea, mientras sea más, yo creo que más exacta, ¿no? Pero más exacta sea, requerirá de una máquina que sea más fina, ¿no? Es decir, por lo menos, en el tema, por ejemplo, de maquinado, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, los que, digamos, dominan el mundo de estas máquinas que te entregan, digamos, buenos acabados, vendrían a ser, por ejemplo, las máquinas europeas, ¿no? Las máquinas austriacas, las máquinas alemanas. Que cuando uno ya están trayendo, por ejemplo, están trayendo tornos de China, todavía tienen mala fama, ¿no? No llegan a tener digamos, ese acabado, ¿no? Y eso lo notan los mismos operarios, ¿no? Cuando empiezan a trabajar con estos. Entonces, es más barato, pero también el resultado que obtienes, que no es muy bueno, ¿no? Más caro. Y las maquinarias son, mientras más exacto quieres, pues es mucho más costoso, ¿no? Muy bien, ya tenemos algunos rangos, observemos ahí, ¿no? Rangos para los diferentes tipos. Ahora, yo les recomendaría que ustedes vayan, pues, viendo qué es esmerilado. Ponen ahí nomás en YouTube, ¿no? Esmerilado, ya, para que menos ya entre en su conocimiento. Nunca lo han hecho. Y muy probablemente nunca lo vayan a hacer también, ¿no? Porque no es su campo, pero sí es bueno saber, ¿no? Ya esto es, ¿no? Ya, porque te van a hablar de eso. Y como ingeniero, pues, si no sabes, imagínate, ¿no? Si no, sí, hay que conocer, ¿no? ¿Ok? Revisen ahí qué significa. Ahora tienen pues, el internet, ¿no? En 5 minutos se quitan la ignorancia y ya está, ¿no? ¿Ok? Fresado sí vamos a ver, torneado también. Pero hay otras operaciones que no vamos a realizar. Por ejemplo, quizás, creo que sí se van a ver, la mayoría. Bueno, esmerilado, pulimentar, esas cosas, ¿no? Pero lo demás sí, ¿eh? Cariado, ensanchado, todo eso sí. Y otras, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá no está lo que es el refrentado, ¿no? El refrentado, ¿ok? No está. ¿Okay? El cilindrado, tampoco, son otras operaciones que vamos a ver. Tolerancias geométricas, el símbolo, ¿no? El símbolo de la tolerancia, ¿no? Indicación del elemento de tolerancia, ¿verdad? El simbolito. Puede ser un cuadrito, puede ser un cuadro como este, de 2 o de 3, ¿no? Que eso varía, ¿verdad? Pero más o menos el símbolo, ¿okay? Se indica de esta manera, ¿verdad? Ese es el elemento de la tolerancia, ¿verdad? Ahí va anotado, ¿ok? La tolerancia. Después tenemos la indicación del elemento de referencia, la referencia. Vamos a ver cómo se trabaja con esto. Indicación de referencia parcial, dimensión teóricamente exacta, ¿sí? Aquí colocamos ese valor. Zona de tolerancia proyectada, el requisito de máximo material, requisito de mínimo material, condición de estado libre, piezas no rígidas, aplicación total, ¿no? Condición envolvente, zona común y diámetro interior. ¿No? Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero podemos comenzar con el símbolo, ¿no? Hay más, bueno, diámetro exterior, okay, diámetro primitivo, elemento de línea, no convexo y cualquier sección transversal. Vamos a ver cuatro tipos, ¿no? De tolerancias geométricas. Tenemos de forma, orientación, situación y oscilación, ¿no? Tolerancia de forma. Dentro de las tolerancias de forma tenemos las tolerancias de rectitud, ¿sí? De rectitud. Y acá tenemos el símbolo, tenemos, ¿okay? La línea, ¿no? Indica, ¿okay? El tipo de tolerancia, ¿no? Recto, y la tolerancia, en este caso 0.05. Si nosotros le hacemos un zoom aquí, obviamente esto no va a ser 100% recto, ¿no? ¿Okay? Nos acercamos y obviamente la superficie que pareciera que fuera recta varía, ¿no? ¿Okay? Entonces esto se conoce como la tolerancia de rectitud, ¿no? Dice, al proyectar la zona de tolerancia sobre un plano, queda limitada por dos rectas paralelas, separadas una distancia. Entonces, esa distancia sería de 0.05 como máximo.
Cualquier línea dice la superficie indicada por el rectángulo de tolerancia deberá estar comprendida entre estas dos rectas paralelas equidistantes, ¿no? De 0.05, en este caso, milímetros. Bueno, acá tenemos otra, ¿sí? La zona de tolerancia es un cilindro, dice, de diámetro T, y siempre que el valor de la tolerancia venga precedido por el signo de diámetro, ¿no? El diámetro, ¿ok? Como pueden ver ahí, ahí tenemos el cilindro, ¿ok? La medida, en este caso la cota, es de 50. Tenemos una tolerancia aquí de 0.08, ¿no? 0.08. Ahora, el eje, ¿no?, del componente señalado por el rectángulo de tolerancia deberá estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro, ¿no?, de 0.08. ¿Ok? 0.08. Tolerancia de plano, planicidad. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos, separados una distancia e. Y ahí vemos el simbolito y la tolerancia en este caso es 0.08, ¿no? Como pueden ver acá, entonces, este plano, ¿okay?, no debe sobrepasar en 0.08. Y se usan dos planos paralelos, ¿sí?, para poder limitar eso. Con lo cual, pues, evitamos ciertas posibles elevaciones, ¿no? Como esa de ahí, o podría ser también al revés, ¿no?, que no deben sobrepasar, ¿ok?, esa tolerancia como máximo. Tolerancia de redondez. Tolerancia de redondez, ¿no? La zona de tolerancia plana, ¿no?, está limitada por dos círculos, ¿no?, dos círculos concéntricos separados por una distancia t. Entonces tú tomas un punto, ¿no? Tomas un punto aquí, ¿qué color está? Es un punto acá. Supuestamente acá hay un círculo, ¿no? Haces un corte y tienes un círculo. Ese círculo, obviamente acá está exagerado, está súper exagerado, ¿no? ¿Okay? Pero se toman, digamos, un círculo interior y un círculo exterior. O sea, esta línea roja hice un corte, ¿sí? Hago un corte. Luego estoy viendo el corte aquí en la parte derecha, ¿no? Tengo el corte. Y mirando frontalmente el corte, pues debería haber un círculo, ¿no? Pero lo que tengo es esto, digamos, que esta línea más oscura, ¿no? Esta línea negra representaría, digamos, el corte, ¿no?, del círculo. Y colocando dos círculos, uno interno y otro externo, la tolerancia, ¿okay?, de estas irregularidades no debe ser mayor a 0.1. La zona de tolerancia plana está limitada por dos círculos, ¿no?, concéntricos separados a una distancia t. ¿No? La circunferencia de cualquier sección ortogonal, esta sección ortogonal, debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos, ¿no?, coplanares, ¿no?, separados, en este caso, 0.1 milímetros, ¿no? ¿Qué significa coplanares? O sea, justo donde tú haces el corte, ¿no?, ese corte genera un plano. Esos dos círculos tienen que estar en ese plano, ¿no?, para medir la tolerancia. O sea, no puede ser más adentro, más fuera, no, tiene que ser sobre el mismo plano. Tolerancia de cilindridad, ¿no? Tolerancia de cilindridad. La zona de tolerancia está limitada por dos círculos coaxiales, ¿no?, con una diferencia entre radios, en este caso, de la tolerancia, ¿no? Tenemos acá un eje y como podemos ver ahí, se está midiendo la cilindridad, ¿no? ¿Okay? No se llega a ver acá, lo máximo que podemos acercar. Ya tenemos el cilindro y podemos ver aquí, hasta aquí, la parte, digamos, hueca, ¿no? Ahí, la parte interna, aquí la parte externa, y como podemos observar ahí, esta es la parte, digamos, marcada, y la tolerancia, ¿ok? Se puede observar ahí, punto, esto, hasta este punto, ¿no? Tenemos la tolerancia, en este caso es 0.2, ¿no? 0.2. Entonces de esa manera también podemos, ¿ok?, indicar. La superficie señalada por el rectángulo, ¿sí?, por el rectángulo de tolerancia debe estar comprendida entre los dos cilindros coaxiales, ¿no?, cuya diferencia de radios es de 0.2 milímetros. Entonces, imaginariamente trazas los dos cilindros, ¿no?, coaxiales, ¿no? Trazas los dos cilindros. Coaxial, pues no sé si han visto alguna vez un cable coaxial para que tengan una idea, ¿no?, que es coaxial. No sé, a veces cuando llegan a instalar internet o el cable, ahí está el cable, ¿no? El cable que viene en la tele, los que tienen cable en su casa, ¿vieron alguna vez el tipo de cable? ¿Cómo es? Ya, ese es cable coaxial. Entonces se forma ahí como, esta vendría a ser la parte blanca, digamos, y la parte de afuera vendría a ser, digamos, la parte negra del cable coaxial, ¿no? Ahí sería la tolerancia, ¿ok?, entre esos dos. Y así tenemos otros tipos de tolerancia, ¿no? Tolerancia de forma de una línea, ¿sí?, una línea. La zona de tolerancia está limitada por las dos envolventes de círculos, ¿no?, de diámetro T, ¿no?, diámetro T, con sus centros situados sobre una línea que tiene la forma geométrica perfecta, ¿no? Vamos a ver la tolerancia de la línea, ¿no?, como trazamos con un zoom, super zoom, vemos ahí la línea. Dice, en cada sección paralela al plano de proyección en que se especifica la tolerancia, el perfil, ¿no?,
ese es el corte. El perfil controlado debe mantenerse, dice, dentro de la zona de tolerancia especificada, ¿no? La cual está limitada por las dos envolventes de círculos de diámetros, en este caso, de 0.04. Entonces, trazas dos envolventes, ¿no?, alrededor de la línea, siempre y cuando esas envolventes estén separadas por unos círculos de diámetro de 0.04 milímetros y la línea no sobresalga. Tolerancia de forma de una superficie. Igual, creo que ya se entendió la idea, se trazan dos superficies, digamos, imaginarias, ¿no? Y la superficie tiene que estar dentro, ¿okay?, de esa tolerancia, ¿no? ¿Okay? La zona de tolerancia está limitada por las dos superficies envolventes, ¿no?, de esferas de diámetro T, ¿no? Dos superficies y hay unas esferas, ¿okay?, de diámetro T. Mientras que esta superficie se encuentre dentro de esas dos superficies, pues básicamente cumple, ¿no? Con sus centros situados, dicen, ¿no?, sobre una superficie geométricamente perfecta, ¿no?, definida con cotas teóricamente exactas. La superficie controlada debe estar contenida entre las dos envolventes, ¿no?, de esferas de diámetro 0.2 milímetros, cuyos centros están situados sobre una superficie geométricamente perfecta. Tolerancia de orientación, ¿no? Digamos. Cuando tenemos la tolerancia de orientación, que tenemos tolerancia de paralelismo, tolerancia de perpendicularidad, básicamente es orientación, tolerancia de inclinación, ¿no? Inclinación, perpendicularidad y paralelismo. Creo que ya se entiende de qué se va, ¿no? La zona de tolerancia está definida, dice, por dos planos paralelos entre sí, ¿no? Y el plano de referencia, ¿no?, separados por una distancia t. La tolerancia de paralelismo. La superficie, dice, superior del componente debe estar comprendida entre los dos planos paralelos, ¿no? Entonces, fíjense en el símbolo de la tolerancia. Está el paralelismo, está la tolerancia, y ahora aparece un dato adicional, no sé si se han percatado. La referencia con respecto a quién es paralelo, ¿no? ¿Paralelo a quién? Paralelo aquí, pues, ¿no? La superficie superior, dice, ¿no?, el componente debe estar comprendido entre los dos planos paralelos entre sí y a la superficie de referencia. Y la tolerancia es de 0.1. Siempre y cuando esté dentro, se considera que es paralelo. La zona de tolerancia está definida por un cilindro de diámetro T, el eje paralelo a la referencia, ¿no? Cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo de diámetro, ¿no? Bueno, ya tenemos un corte y estamos viendo un hueco, ¿no?, cilíndrico, y se coloca, como pueden ver, una tolerancia paralela de 0.2. Tolerancia paralela 0.2. ¿Paralelo a quién? Paralelo a esta referencia, ¿no? Paralelo a esta referencia, ¿no? Entonces, el eje del taladro, indicado por el rectángulo de tolerancia, debe estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro 0.2 del cilindro, ¿okay?, y ese cilindro referenciado paralelo a la superficie A. Bueno, y este es perpendicular, ¿no? Perpendicular, que sea perpendicular. Entonces, acá dice, la zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro, ¿no?, diámetro T, y es de eje perpendicular al plano de referencia. El plano de referencia es este, pues, ¿no? Este es el plano de referencia, ¿no? Plano de referencia. Y el eje, ¿okay?, puede ser este de acá, ¿no? Tenemos el eje. Ese eje debe estar dentro de un cilindro de diámetro T, en este caso el 0.01, que debe ser perpendicular, o sea, ese cilindro debe ser perpendicular al plano B, ¿no? Entonces, el eje del cilindro controlado, ¿okay?, el superior debe estar comprendido en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0.01 y eje perpendicular al plano de tolerancia, ¿no? El cilindro y el eje del cilindro imaginario debe ser perpendicular al plano B. Siempre y cuando el eje de la pieza, digamos, o un lado de la pieza, esté dentro de ese cilindro, pues se va a considerar que tiene tolerancia, es perpendicular, ¿no? A ver, acá en este caso ya no es un cilindro, ¿no? Dice, la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos, ¿sí?, entre sí, perpendiculares al plano de referencia y separados una distancia, no es lo mismo, ¿no? Tu plano de referencia, B, esta B, tienes este otro plano que supuestamente dice que es perpendicular, ¿no? Y para asegurar la perpendicularidad, yo dibujo dos planos, ¿no? Dibujo dos planos, uno por aquí y otro por aquí. Estos dos planos obviamente son perpendiculares, ¿no? Perpendiculares al plano de referencia B. Y si es que mi plano, ya pues de la pieza, ¿no?, ¿okay?, se encuentra dentro de esos dos planos paralelos, con una tolerancia de 0.05, ¿no?, de distancia, entonces considero de que es perpendicular. Y la tolerancia de inclinación, que ya asumen como es, ¿no?, tolerancia de inclinación, ¿no? La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados una distancia t,
inclinados el ángulo especificado respecto al plano de referencia. Creo que ya no hay mucha explicación aquí, ¿no? Y tenemos más tolerancias, ¿eh? Tolerancias de situación, ¿no? Acá tenemos la tolerancia de posición, tolerancia de coaxialidad, tolerancia de simetría. ¿Se dan cuenta? Todo eso. Tolerancia de simetría. ¿Sí? Luego tenemos tolerancias de oscilación. Acá tenemos de oscilación circular. Ya se imaginan para qué es esto, ¿no? Para que encaje, ¿no? Tolerancia de oscilación circular radial. Tolerancia de oscilación total radial, ¿no? Y esos son los temas. A ver, ¿cómo sería este acá? Tolerancia de posición. Mira, acá dice que está ubicado, ¿no? A 25 y 20, ¿no? Supuestamente. Entonces, ¿será realmente que está ubicado en esa posición? A ver, ¿cómo sabemos? Mejor dicho, ¿cuál es la tolerancia que vamos a aceptar, ¿no? 0.05 dice, ¿no? La zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro T. Muy bien, yo creo que ya ustedes lo pueden deducir.